palabra y que podamos crecer en ti. Y gracias, Padre, porque tú comenzaste la buena obra en nosotros y serás fiel, Señor, hasta terminarla. A tu nombre sea la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos en unos tiempos, digamos, socialmente, por lo menos, por decirlo suavemente, interesantes. ¿En qué sentido? Bueno, que es tiempo de lo que se llama incertidumbre económica. A nivel social todos sabemos que es tiempo de incertidumbre económica. Lo curioso es que eso es todos los años, por esta época estamos en incertidumbre económica, siempre es el mismo panorama el que nos pintan, ¿no? Sin embargo, pues los medios masivos de comunicación difunden el miedo en la sociedad y la amenaza del hambre, del decrecimiento económico cada vez más tangible en la mente de las personas, y la gente tiene miedo. La gente tiene miedo de lo que puede venir. La gente teme al futuro en esa área, teme a la crisis económica. En cuanto a la iglesia, en cuanto al pueblo cristiano, bueno, pues buscamos mantener nuestra confianza puesta en Dios, en Dios. En cada situación que la iglesia ha atravesado a lo largo de la historia, la iglesia la ha superado aferrándose a su confianza en Dios, a las promesas hechas por Dios y perseverando en la guía que nos dan las Sagradas Escrituras. Entendemos que en todo aspecto de nuestra vida, las Sagradas Escrituras son suficientes para guiarnos. Y entendemos que son actuales, entendemos que son vigentes, entendemos que no están atrasadas, que no es un libro que se quedó atrás en la historia. Jamás la Biblia se ha quedado ni se quedará desactualizada. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, dice la palabra. Así que en este tema, en el tema de la economía, pues también las Sagradas Escrituras son nuestra guía, y es un tema, curiosamente, es un tema ampliamente tratado en la Biblia. El tema de los aspectos económicos es ampliamente tratado en las Escrituras. Y al parecer, la conducta del hombre con respecto a su economía dice mucho de quién es él espiritualmente. Vea, qué curioso. Uno le parece que son dos mundos aparte, que yo aquí en lo espiritual soy alguien y lo que yo haga con mi trabajo y con mi dinero y tal es otra cosa. Resulta que no, que espiritualmente nuestra conducta en lo económico dice mucho de quién somos espiritualmente hablando. Así que vamos a estudiar a través de las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen cómo conducirnos económicamente en medio de una crisis. Cómo conducirnos económicamente en medio de una crisis. Hoy vamos a comenzar este estudio, lo vamos a terminar el otro domingo. Que usted no puede venir otro domingo, lo mira por internet, no hay problema. Lo importante es que es un estudio muy importante el que vamos a hacer en esta oportunidad. La primera conducta de la que vamos a hablar hoy y de la que el mundo carece y el creyente tiene que empezar a cultivar en su vida, es que en medio de una crisis el creyente valora el trabajo. El creyente valora el trabajo. Cuando la gente va a las iglesias, sobre todo con la mala fama que tienen las iglesias en cuanto a lo económico, la gente espera que uno les diga pues las mismas mentiras que se dicen en todas partes, que si ellos vienen aquí y ofrendan, entonces Dios tiene un compromiso de multiplicarles esto al 100 por 1 y tal, y ya, pues no, eso sí enriquece, pero al pastor nada más. Eso de los demás no da nada, porque eso es una estafa. Pero sí hay una verdad que tenemos que entender y que no es lo que la gente quiere escuchar, por la que todo el mundo anda esperando que le den la clave del éxito, la clave de hacer el dinero. La gente quiere que les digan el secreto de la prosperidad. Y se invierta aquí, haga así, ahorre así, no sé qué. Para eso no estamos acá. Aquí estamos para hablar de lo fundamental, de las Escrituras, de la Biblia, y cómo debe ser nuestro corazón en un momento de crisis económica. Cómo debe comportarse el corazón de un creyente en medio de una crisis económica. Y por eso el primer punto es que el creyente tiene que aprender a valorar el trabajo. Tenemos que empezar a valorar el trabajo, y más cuando se acerca una crisis económica hay que cuidar el trabajito. Entonces hay que aprender a valorar. Ahora, ¿cómo se valora un trabajo? ¿Cómo se sabe que alguien valora el trabajo que hace? Primero, se valora el trabajo con bendición. Se valora el trabajo con bendición. Lo primero que hay que sacarnos de la cabeza es al negrito del batey, ¿verdad? A mí me llaman el negrito del batey. ¿Por qué? Porque el trabajo para mí es un enemigo. Yo el trabajo se lo dejo solo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice la canción. Eso no es verdad. Ahí eso no es real, eso no es verdad. Lo primero que hay que entender es que Adán fue puesto en el Edén
Y dice la Escritura que fue puesto en el Edén con el propósito de labrar y guardar el huerto. O sea, ya le habían dado trabajo. Ya le habían puesto trabajo en la vida. Entonces, el trabajo no es un castigo impuesto por Dios al ser humano, sino que es parte de la vida en la esfera terrenal. ¿En qué está el castigo? El castigo está relacionado más bien a la improductividad de su trabajo. Que él estuviera sembrando y le salieran cardos y espinos, dice la Biblia. Eso sí es, digamos, una dificultad, un castigo por causa de la caída en pecado. Pero el trabajo como tal no es un castigo. Sin importar la modalidad de trabajo en la que el hombre consiga su sustento material, se tiene que aprender a valorar el trabajo. Y lo primero es aprender a bendecir. Bendecir es una palabra compuesta. Bien decir. O sea, usted tiene que aprender a hablar bien de su trabajo. Mira, qué curioso. Porque es mucho más fácil aprender ¿a qué? A hablar mal. Hablar mal del trabajo. En lo primero que se hace notar que una persona ama o aborrece el trabajo que hace es en la manera en que esa persona se expresa de lo que hace. Usted sabe que hay personas enamoradas de su trabajo. Que uno sabe, esta gente, incluso si no le pagaran, uno cree que esa persona iría a trabajar por el puro gusto de estar allá. Uno cree, ¿sabes? Son gente que termina el contrato y el otro día está allá con el celador, le ayuda en algo porque él le gusta eso que hace. Gente apasionada, ¿verdad? Se expresa bien de lo que hace. El mundo está acostumbrado a lo contrario y nos acostumbra a lo contrario. Nos acostumbra a hablar mal. Sobre todo a hablar mal de las personas que se encuentran más arriba de nosotros en esa jerarquía laboral. O sea, de esas personas que nos gobiernan, que nos mandan. Es fácil acostumbrarse porque como estamos en un círculo de ahí de personas que están a nuestro mismo nivel, es fácil escuchar rumores y participar de la maldición. O sea, de hablar mal. De hablar mal del jefe, digámoslo así, o del que está arriba de nosotros en esa jerarquía laboral. ¿Qué sucede en el corazón del hombre cuando uno se acostumbra a hablar mal del que lo gobierna, del jefe? ¿Qué empieza a suceder en el corazón de uno con el trabajo? Sí, inconformismo, rechazo, frustración. Ir otra vez a verle la cara a ese, lo que sea que usted diga, frustración aparece allí. ¿Por qué? Porque empezó a acostumbrar el corazón a maldecir. A maldecir. Todo comienza allí. Cuando usted empieza a maldecir su trabajo, usted empieza a fracasar en su trabajo, a estar atrapado. En lugar de ir alegre a su trabajo, usted se va a sentir atrapado en su trabajo. Se va a sentir encerrado y frustrado laboralmente porque se empieza a acostumbrar la persona a amargarse. Se alimenta la raíz de amargura en el corazón del ser humano. Como hijos de Dios sabemos que estamos obligados por Dios a bendecir. Porque eso nos manda la Escritura, a bendecir. Y eso nos obliga a una cosa. Si usted va a hablar bien de algo, suponga que a usted le toca hablar bien de lo que sea. Usted va a hablar bien de este violín, por ejemplo, aquí hay un violín. Entonces usted va a hablar bien de ese violín. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer para hablar bien del violín? Pero usted primero que todo tiene que conocer el violín y empezar a buscarle ¿qué? Las cualidades. Perfecto. Eso. Usted tiene que empezar a buscarle las cualidades. Así la única cualidad que tenga sea una, pero usted se la encuentra porque su trabajo es bendecir, hablar bien. Entonces usted tiene que buscarle las cosas buenas. Cuando nos acostumbramos a bendecir, nuestros ojos se acostumbran a encontrar las cosas buenas. Las cosas buenas que tiene nuestra labor. Empezamos a encontrar las cosas buenas y empezamos a ver lo positivo dentro de todo lo malo que podríamos encontrar de la condición laboral en la que estamos. Nosotros tenemos la capacidad, hemos desarrollado la capacidad espiritual, digámoslo así, de verle lo bueno a la vida. Usted sabe que hay gente que uno queda sorprendido de la habilidad que tiene de verle lo bueno a la vida. Y también hay gente que uno queda sorprendido de la habilidad que tiene de encontrarle lo malo a todo, absolutamente a todo, no importa lo que usted haga, esa persona va a decir, no, pero a esta hora no me gusta. Y alguna cosa de malo le va a encontrar, alguna cosa, ¿no? Es como el que sale, ve el sol brillante, sale a la puerta y dice, puro sol de lluvia, ¿verdad? Y sale aburrido para la calle porque hoy va a llover porque está haciendo mucho sol. Así sale la gente
a la vida laboral porque se acostumbraron a ver lo malo. Se acostumbraron a ver lo malo. Y eso es un problema que tiene la sociedad y que el creyente tiene que corregir porque Dios lo manda a bendecir. Romanos 12, 14 al 18. ¿Me ayudan allí, por favor? Romanos capítulo 12, versos 14 al 18. ¿Encontraron? Amén. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bendecid a los que os reciben, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependiera de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ya habíamos leído algo de eso hoy, ¿no? Lo curioso es que mire que esta porción que yo elegí aquí se puede aplicar completamente a la vida laboral. No es solamente la vida aquí con los hermanos en la iglesia, sino que esto que acabamos de leer son principios que usted podría aplicar a su vida cotidiana y específicamente a su trabajo. Usted podría aplicar eso. Y si aplicamos estos principios cristianos, que son principios cristianos para la vida en fe, pero usted los aplica a su vida laboral, va a haber ciertos efectos en usted, ciertas características en usted, ¿sí?, que le va a dar de alguna manera una ventaja como trabajador. Lo van a preferir como trabajador. ¿Por qué? Porque es una persona que aprende a expresarse con gratitud de todas las cosas. Es una persona que aprecia a todas las personas que le rodean, al que está abajo, al que está arriba. Es una persona que no se promueve a sí mismo, es que yo sé, es que yo soy el duro, es que tal cosa que los demás no saben, es que todos lo hacen mal, sino que es una persona que está dispuesta a asociarse, dice allí, con los humildes. Una persona con ciertas características muy especial, que aprende a alegrarse cuando el otro tiene éxito. ¿Sabes que en el mundo laboral existe un problema con la competencia? Hay, digamos, lugares laborales bastante fuertes donde todo el mundo está peleando con el vecino a ver quién hace más. Son lugares muy pesados emocionalmente para uno. Y entonces, vea, aprender a alegrarse de que el otro le vaya bien, aprender a relacionarse a dolerse del fracaso del otro. Y tercero, porque una característica de un trabajador con esto es que, sin importar la posición que se tenga, usted tendrá buenas relaciones con todo el personal que haya allí. No proclamar la propia superioridad, las propias capacidades y evitar toda clase de conflictos. Una serie de principios que simplemente nos dicen: aprenda a ser la razón por la cual los demás van al trabajo. El cristiano debería ser ese compañero de trabajo que los demás quieren encontrarse, que le da luz a esa oficina o a ese taller o a ese lugar donde usted trabaja, que la gente sienta que vale la pena ir porque usted está ahí. Hermano, mientras usted esté ligado laboralmente a alguien, no muerda la mano del que lo alimenta, no muerda la mano del que le pone la comida en la mesa, no muerda la mano del que le da de comer. Tengan mucho cuidado con murmurar de la empresa que lo acogió. Conviértase en la razón por la cual los demás van a ese trabajo. No, pero es que es un trabajo tan poquito pago y tanto trabajo que hay. Bueno, no quiere decir, gracias a Dios, que usted no pueda anhelar otra cosa. No estoy diciendo que usted tiene que conformarse con lo que está haciendo y que en eso vaya a durar toda la vida porque sí. No, quiere decir que mientras usted esté ahí, bendiga esa fuente de empleo que Dios le da. Un primer principio sencillo: valorar el trabajo con bendición. Con bendición. Una segunda manera de valorar el trabajo es por medio de la honestidad. La honestidad es el segundo principio que nos ayuda a saber que estamos valorando el trabajo, porque en la crisis hay que valorar el trabajo. El segundo principio que muestra aquí, que es la honestidad la podemos definir como llevar la santidad del creyente al ámbito laboral. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? ¿Apartado qué? Apartado del mal, apartado qué? Del pecado, ¿qué más?
Apartado para Dios significa. Santo significa apartado para Dios. Por eso en el Antiguo Testamento usted escuchaba las vasijas santas, los panes santos, las cosas. ¿Por qué? Porque esas eran específicamente utilizadas para Dios. Incluso el fundador de la iglesia de Río de Oro tenía un tiple, ¿no? Un tiple santo. Un tiple santo. Quiere decir que él solamente usaba ese instrumento para alabar a Dios. De tal manera que él murió, sus hijos no son creyentes, pero su hijo saca el tiple y solamente canta himnos porque su papá le enseñó que ese tiple era santo, era para Dios, era apartado para Dios, y es un concepto muy bonito. Ahora todos sabemos que los creyentes, nuestras vidas deben ser santas, o sea, deben ser apartadas para honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero esa santidad no se vive aquí, hermanos. Porque seamos sinceros, aquí uno viene y se sienta, escucha, canta tal cosa y vuelve y salió. Y es mucho más tiempo el que vivimos afuera. Y son muchas más las cosas que decimos afuera, las cosas que hacemos afuera. La santidad es llevar, la honestidad de la que estoy hablando aquí es llevar esa santidad de la vida del creyente al ámbito laboral, a la forma en la que hacemos las cosas. Y eso es muy importante porque el creyente no solamente vive para Dios aquí, sino en sus labores diarias. Colosenses, capítulo 3, versos 22 y 23. Vamos buscando allí en la Biblia. Yo sé que Kevin les ahorra el trabajo, pero no quiero que se les olvide buscar en la Biblia, por eso es que les digo que busquen en la Biblia. Colosenses, capítulo 3, versículos 22 y 23. Los varones van a leer este versículo con voz tronante a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Siervos, obedecer en todo a nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que hay que hacer para el Señor? Todo lo que hagáis. Todo lo que hagáis. Y dice ahí, póngale corazón a todo lo que haga. Hágalo como si el que fuera a recibir el beneficio de ese trabajo fuera Dios. Y no como para los hombres. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice, al ojo del amo engorda el caballo? Bien por esas dos personas que lo conocen. Así dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo. Era un dicho de finca que decía, si usted deja que otro le cuide el caballo, pues se muere el caballo, no le echan de comer, no lo cuidan, ¿no? El dueño del caballo es el que tiene que estar ahí para que el caballo engorde. Y es la idea de que si uno lo hace usted, no se lo puede poner a nadie más a hacer porque lo van a hacer mal. Porque en el momento que usted se descuide, esa persona no lo va a hacer como usted lo haría. Hermano, honestidad es que uno no sea la causa de ese dicho. Honestidad es que uno no sea la razón por la cual la gente dice esas cosas. La honradez se ve en la forma en que uno respeta los tiempos de trabajo. El lunes entrego eso. Y el lunes llega la persona y usted entrega eso. Eso es ser honesto. Y si no, le avisa un día antes, vea, el lunes no se lo puedo tener por esto. Venga el martes a tal hora y seguro está. Y que seguro esté. ¿Usted no se da cuenta de lo fastidioso que es estar detrás de alguien para que le haga un arreglo a uno? Para que le hagan un trabajo a uno. Y posponga y posponga y posponga hasta que al final le tocó a usted recoger sus cositas y irse para otro lugar. ¿Por qué? ¿Y qué dice usted? Ese hombre es muy incumplido. Eso es ser deshonesto. Eso es ser deshonesto. En la forma en que se cumplen los plazos de entrega, en la manera en que se le da al cliente lo que el cliente pagó, en la manera en que se cumple aquello que está establecido en un contrato. Entonces trabaje 8 horas, ahora trabaje 8. No se robe 3 y 4 tomando tinto, comiendo empanada, no se las robe. Porque eso es ser deshonesto. Qué importante la honestidad. Segunda de Reyes, capítulo 12, versos 14 y 15, mientras los busco, le comento el contexto de ese pasaje. La casa de Dios se deterioró, se puso fea, las paredes se cuartearon, se abrieron por los movimientos
tectónicos naturales de la tierra, las paredes se fueron agrietando, la casa se estaba cayendo. Entonces el rey, viendo que el templo de Dios estaba re feo, dijo, bueno, entonces la plata que pagan los primogénitos, la ofrenda que traen los primogénitos y las ofrendas que la gente trae, las van a gastar en arreglar ese templo, en arreglar el templo. Y entonces pusieron una caja de madera, parecida a la que hay aquí, a la puerta del templo, y todo el que entraba llevaba la ofrenda, la echaba allí, y ese dinero se usaba para arreglar el templo. Están en Segunda de Reyes, capítulo 12, versos 14 y 15. Ustedes pueden leer después y se dan cuenta que de eso trata el contexto. Pero vamos a leer esos dos versículos a la cuenta de 3 todos juntos. 1, 2, 3. Escuche aquí las características de esos hombres de los que nos habla acá. Dice, lo daban a los que hacían la obra y con ese dinero reparaban la casa de Jehová, y tenían que tener un auditor encima porque si no se robaban hasta un mojado, llevaban una espuma en el bolsillo, se encontraban un charco y se lo robaban, ¿verdad? No. Dice allí, no había que vigilarlos. No había que vigilar a esa gente. Nadie tenía que estar encima de esa gente a ver si hacían lo que les tocaba hacer. Porque eran fieles. Ese es mire, fiel. ¿Sabe qué significa un fiel? Un fiel es un molde que se usa en zapatería. Entonces usted tiene un fiel del número 32, tiene un fiel del número 34, tiene un fiel del número 36, etc. Y entonces cuando se corta el cuero para hacer la suela, usted usa el fiel. Y usted corta el cuero con el fiel. Y usted sabe que el zapato resultado de ese fiel es exactamente siempre el mismo. Siempre el mismo. Y eso significa ser fiel. Ser siempre lo mismo. No que cuando no me están viendo, soy otra persona. Por eso se habla del infiel. El infiel, cuando no lo está viendo la mujer, está soltero. Es otra persona, diferente, ¿se da cuenta? Eso es infiel. No está siempre igual. Pero esta persona que era fiel, cuando lo estaban viendo, hacía las cosas bien, no se robaba la plata. Y cuando no lo estaban viendo, también hacía las cosas bien. Y eso es honestidad. Eso es ser honesto. Al final se instaló la caja y con esa caja se pagaban los canteros, dice la Biblia, los carpinteros, los albañiles y los materiales de construcción. Y esos hombres no necesitaban que nadie los vigilara y todo lo hacían perfectamente bien. Porque lo estaban haciendo ¿para quién? Para Dios. Hermano, la única manera de adorar a Dios no es cantar en una iglesia. La única manera de adorar a Dios no es traer ofrenda. Cuando usted hace las cosas bien, porque quiere que el nombre de Dios no sea blasfemado, porque no quieren que digan, ve, y eso que ese es el evangélico que la vive en la iglesia metido y me robó. Ese es el evangélico que vive en la iglesia metido y me dijo que iba a hacer este trabajo y tal, y no me pagó y no hizo. Hermano, la honestidad en lo laboral es una manera de dar testimonio. Que digan, busqué 100 técnicos y es el primero que me encuentro que me devuelve la pieza que quitó. Bien. Busqué 20 mecánicos, como nos contaba Javier, y es el primer mecánico que me dice lo que le está pasando al carro y me dice lo que realmente está sucediendo. Eso, hermanos, en lo que usted haga, sea honesto. Génesis 39, versículos 39, 3 al 6 nos habla de otra persona honesta en lo que hacía. 39, versos 3 al 6. Vamos a pedirle a las damas que nos ayuden con la lectura de este versículo. ¿Listo? Todas las damas, Génesis 39, versos 3 al 6. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y
este personaje tan genial, ¿no? José. ¿Cómo entró José a Egipto? Como un esclavo, como un esclavo. ¿Qué lo llevó a ser mayordomo de una finca? Que todo lo que tenía el amo estaba en manos de él. Un hombre recto, ¿verdad? Un hombre honesto, que hacía las cosas bien. Evidentemente la bendición de Jehová, dice allí, estaba con José. La bendición de Dios estaba con él. ¿Cuántos queremos que... ¿Cuántas veces hemos entrado a un negocio? Yo creo que sí. Y ustedes ven un letrerito que dice que Dios bendiga este negocio. ¿Verdad que sí? Dios bendiga este negocio. ¿De qué depende eso? Del que está ahí. Del corazón del que está ahí. Depende esa bendición. ¿Sí? No es solamente una fórmula mágica. No es como los limones esos que colocan en las puertas de los negocios, ni como la sábila colgando encima de la nuca de la gente. No es eso, hermano. Para que Dios bendiga un negocio, depende mucho del corazón del que está a la cabeza de ese negocio. Y miren qué tipo de hombre era José. Y habla aquí de que fueron poniéndole más trabajo, ¿se da cuenta? En otras palabras, José fue ascendiendo, digámoslo así. Vio el jefe que hacía esto bien, pongámosle otra cosa, a ver hasta dónde aguanta carga, porque al buen trabajador lo tratan así. Le van poniendo cada vez más carga, a ver a dónde se quiebra el lomo, dónde dice, ya no aguanto más. Pero mientras la persona aguante, le van montando más responsabilidad encima, más tarea. Las espaldas de José eran fuertes. Dice que todo lo de la casa de su amo estaba en las manos de José. Tanto que su amo ya no volvió a mirar las finanzas, ya no volvió a mirar los libros, ya no volvió a atender una vaca, ya no volvió a mirar cómo estaban los esclavos, absolutamente nada. Dice, nada más se afanaba por qué iba a comer. Una vez fuimos a una finca con una familia de la iglesia, con Giovanni. Y Giovanni decía, yo sí quiero una finca así como esta, pero para yo sentarme en una hamaca y decir, máteme aquella gallina, hágame aquel chivo, hágame un chivo así. Sí. Y dije, no, pues delicioso tener finca así. Así estaba Potifar. Así andaba Potifar porque tenía de trabajador a José. ¿Quién era el que tenía toda la carga de esa casa encima? José. Porque era este tipo de hombre, Dios lo bendijo. Y dice allí, entonces, que José de ñapa era bonito. Dice al final, ¿verdad? De ñapa todas las virtudes que tenían, además era simpático el muchacho. Yo no le voy a prometer eso a usted, de que usted se va a volver simpático, porque no. Pero la bendición, lo que fue, dijo el hermano Fernando, sí, así fue. Pero la bendición del Señor, hermanos, el respaldo de Dios en lo que hacemos, qué importante es. Si un hombre está procurando agradar a Dios con su trabajo, las personas que lo rodean van a ver eso. Las personas van a notar eso. Porque es Dios quien hace prosperar el trabajo del hombre. Es Dios quien le da gracia, porque dice, halló gracia ante los ojos de su amo. Es Dios quien da gracia al hombre fiel ante los ojos de los que lo supervisan. Usted le cae bien a la gente y no sabe por qué. Pues Dios, hermano, ¿quién más? ¿Quién más? Dios. El ascenso por el cual los hombres de negocios luchan, cada día pelean, se ensucian las manos de pecado. Dios se lo da a quien Él quiere, sin importar si ese es el más bajo de los esclavos o el más elevado de los gerentes. Un trabajador honesto siempre es un descanso para el que lo manda. Pero no está ahí. Pero por alguien que busque Proverbios 10:26 y mira el contraste. El descanso de Potifar con José. Y ahora mira el contraste. Proverbios 10:26. ¿Quién lo encontró? Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Como el vinagre a los dientes. ¿Qué hace el vinagre con los dientes? Los destiempla, porque se come el esmalte, deja abiertos los poros, ¿verdad? Del diente. Es lo mismo que cuando usted tiene así malo y se come una paleta, por ejemplo, ese dolor, esa sensación, eso produce el vinagre en los dientes. ¿Y como el que más? El humo a los ojos. ¿Cuántos se han puesto a hacer un sancochito y le han metido la cabeza al humo? ¿Verdad? Y la mujer después le dice, sí te quería ver llorando por mí, pero era por el humo, ¿verdad? Lo pone a llorar. Así es el perezoso, ¿a quién? A los que lo envían.
A los que lo envían, no hay peor cosa que mandar a un perezoso y frustrarse de ver que no hace las cosas porque es deshonesto. El perezoso es deshonesto. Recibe la plata pero no trabaja. Hermanos, honestidad. Segunda cosa que muestra que usted valora su trabajo, que es importante en estos tiempos de crisis. Y lo tercero, y muy, muy fundamental, la excelencia. Tenía yo un profesor, como en octavo, bueno, él no enseñaba muy bien, era un hombre bastante malo, pedagógicamente hablando, bastante regular. Y nos ponía a hacer en las clases cualquier manualidad, cualquier cosa. Y una cosa nos enseñó una vez, nos puso a hacer una figurita, y en el centro, excelencia es hacer más de lo que se pide. Yo hice la cosa más grande y él me felicitó, y pues me acuerdo de eso por eso. Porque excelencia es hacer más de lo que a uno le pide. Si usted es de esos trabajadores mediocres que apenas medio hacen lo que le toca en el día, sepa que su nombre figura en las reuniones cuando están pensando a quién echar. Sépalo, sépalo. La gente busca la excelencia. Y excelencia es dar más de lo que a uno le están pidiendo. Dar más. Un poquito más de lo que usted le pide. El tercer aspecto entonces de que una persona valora su trabajo es la excelencia. Es decir, la calidad con la cual se hace lo que se hace. Y esa calidad lo diferencia a usted del montón, porque lo que pasa es que el mundo está competido. ¿Sí? Hay muchas personas que hacen lo mismo que usted. Así que la excelencia es lo que diferencia a la persona del montón. La excelencia en el trabajo lleva a que una persona sea preferida por encima de todos los que tienen el mismo oficio. Eso es la excelencia. Éxodo 35, 30 al 35. Busquemos esa cita. Éxodo 35, 30 al 35, por favor. ¿Están ahí? Leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras y en jaspe, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Abraham, hijo de Anisamar, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de dirección, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Listo, paremos ahí. Se estaban buscando dos personas para adornar la casa de Dios, el templo. Estaban buscando dos personas que hicieran esa labor. Y entonces, ¿dónde buscamos la referencia de alguien excelente? Dios mismo se la da. Dios mismo se la da. Y comienza ahí, mirad, Jehová ha nombrado, y lo que sí es que los nombres de la gente, ahí está Bezaleel y Aholiab, ¿verdad? Si alguno va a ponerle nombre a un hijo, ahí tiene dos ejemplos para buscar nombre en la Biblia, de esos que no va a tener tocayo. Si ese muchacho va a ser único, por lo menos por ahí no va a haber mucho tocayo. Entonces tenemos estos dos personajes, fueron elegidos por Dios para encargarse de la decoración de todos los utensilios de la casa de Dios. Y Dios les había dado sabiduría, dice allí, les había dado inteligencia y les había dado ciencia en su oficio. Hermanos, estos hombres, había muchas personas que tallaban oro, había muchas personas que bordaban, había muchas personas que cosían, que pudieran hacer ese trabajo, pero estos hombres eran excelentes, resaltaban por encima de todos los demás, resaltaban por encima de todos los demás. El creyente debe procurar, hermano, ir a la vanguardia
de su oficio. No deje envejecer el conocimiento que usted tiene. Vaya a la vanguardia de su oficio. Vaya arriba en lo que usted hace. Dedíquese a hacerlo con excelencia, conocer, innovar, convertirse en maestro. Dese cuenta que ahí hay algo muy importante, porque dice, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Yo soy pastor hace, ¿cómo qué? 11 años. Y a uno se le olvidan las cosas, ¿saben? Claro, uno estudió hace 11 años y yo estudié doctrina básica hace 14 años estudié doctrina básica. Y yo, cada vez que voy a empezar un curso, yo digo, estudiemos doctrina básica. Y a mí me hace tanto beneficio enseñar eso. ¿Y sabe por qué me beneficio enseñar? Porque refresco el conocimiento, porque me toca investigar, porque me toca volver a abrir la Biblia, volver a leer, volver a buscar, volver a aprender. Si usted quiere mantener su conocimiento fresco, acostúmbrese a enseñar. Si usted es el que enseña, va a ver siempre, usted va a estar siempre arriba de eso. Si usted es egoísta con lo que sabe, sepa que se va a ir quedando atrasado. Se va a ir quedando atrasado. Qué importante, porque habla muy bonito del ministerio de enseñar. Para los que enseñan, eso es un privilegio enseñar. Y todos podemos enseñar algo de lo que sabemos. Ahí tenemos entonces eso, porque eso mantiene vigente, ¿no? Eso convierte a la persona en lo que llamamos un perito. ¿Qué es un perito? Un experto, dice él. El término perito significa un experto en su área. Una persona a la que nadie le puede llevar la contraria porque la persona sabe de lo que está hablando, sabe lo que está haciendo, lo hace bien. Debemos ser excelentes en lo que hagamos y más, hermanos, si vamos a hacerlo para Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, dice la Biblia. Hoy dejamos aquí. Estudiamos entonces esta primera área, bueno, cumplido lo que les dije, media horita de estudio. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacer todo para su gloria y continuamos estudiando la próxima clase. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio, gracias por las personas que tú trajiste a este lugar, por la oportunidad que nos das de mirar en tu palabra, qué quieres que nosotros hagamos en lo laboral. Quítanos el temor a la crisis, quítanos el temor a las circunstancias sociales y ponnos valor, Señor, para hacer las cosas con excelencia, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas para tu gloria. Quita de nosotros toda raíz de amargura, toda crítica, toda maledicencia, Señor, hacia nuestro trabajo y ayúdanos, Señor, a amar lo que hacemos. Padre, si hay algún hermano frustrado con su trabajo, si hay algún hermano que se siente fracasado por lo que está haciendo, guíalo tú en tu sabiduría, muéstrale un área donde él pueda desarrollarse, un área en la que él pueda amar su trabajo y permíteles que todos mis hermanos, incluyéndome a mí, Señor, en todo lo que hacemos, lo hagamos para tu honra y gloria, porque tú mereces todo el honor. Bendito sea tu nombre ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén.